Buenas tardes, amigos viajeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es un día muy importante para nosotros, pues platicaremos de los pueblos mágicos. ¿Cómo nacen los pueblos mágicos? Y para eso tenemos una super invitada de honor, que es nuestra queridísima Laura Verónica Aparicio Servín. Ella es licenciada en Turismo y maestra en Administración e Innovación del Turismo por la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, máster en Dirección y Gestión Turística por la Universidad de Alicante, España. Actualmente estudia el doctorado internacional en Turismo en la Universidad Anáhuac de México Norte. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas empresas e instituciones del sector turístico. Ha participado como consultora en diferentes proyectos para organismos públicos y privados vinculados con el turismo, en temas de competitividad, capacitación, desarrollo de producto, emprendimiento, gestión de destinos, marketing, sustentabilidad, perfil del turista y planes estratégicos. Es actualmente jefa del Departamento de Posgrado en la sección de Estudios, Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, mi queridísima Laura Aparicio. Hola, Para mí Erika. es un gusto. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven. Hola, platícanos, por favor, todo el mundo quiere saber cómo nacen los pueblos mágicos. Hoy día tenemos que pues comenzar a viajar, ¿verdad? Bueno, no en este momento, cuando podamos salir, hacerlo de manera consciente. Y para eso, pues, hay que saber qué es un pueblo mágico también, ¿verdad? Claro, Pueblos Mágicos es un programa fabuloso del turismo en México y hay mucho que podemos hablar acerca de ello. Si quieres, empezamos a verlo. Perfecto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Mira, voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ver y podamos ir contando qué es un pueblo mágico. Y ahí está. ¿Cómo nacen los pueblos mágicos? Me gustaría empezar por el inicio de la historia. Pueblos Mágicos es un programa de la Secretaría de Turismo Federal. Fue creado en el año de 2001, pero hay una historia detrás. El padre de los pueblos mágicos, por así llamarlo, es el señor Barroso. Él trabajaba en la Secretaría de Turismo y en un viaje a Europa lo llevaron a visitar diferentes lugares pequeños pero muy pintorescos. Déjenme contarles que este tipo de programas ya existen en Europa desde hace algún tiempo. En Francia se considera que es el programa pionero. Ellos desde 1982 tienen las villas más bellas de Francia. En Italia hay un programa similar, las villas más bellas de Italia. Y en España tienen los pueblos más bonitos de España. Entonces, cuando fue a visitar estos lugares, él lo que pensó es, bueno, los mexicanos somos de pueblear y tenemos infinidad de localidades con atractivos naturales y culturales que podrían ser sitios turísticos para que la gente los fines de semana vaya y los visite. Y entonces, de esa forma, nació el programa Pueblos Mágicos y le puso lo de pueblos por este verbo pueblear, que es algo que es una tradición en México. En este momento tenemos 121 pueblos mágicos. El primer pueblo mágico fue Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Fue nombrado el 5 de octubre del 2001, ya hace bastantes años. Sí. Y el segundo fue Real de 14 en San Luis Potosí. Los pueblos mágicos han ido incrementándose a través de los años. No hay un periodo exacto en que, por ejemplo, cada 2 años entren nuevos pueblos mágicos. No, han salido las convocatorias en diferentes años y así se han ido incrementando a 52, 83, a 111. Y la última vez que se nombraron pueblos mágicos fue en el año 2018, cuando se integraron los últimos 10 para llegar a los 121 que tenemos actualmente. Como pueden ver en el mapa que están nombrados todos, Puebla, Estado de México, Jalisco y Michoacán son los estados con mayor cantidad de pueblos mágicos.
Y la única entidad que no tiene un pueblo mágico es la Ciudad de México. La Ciudad de México, antes que éramos Distrito Federal, pues al no tener municipios, no tenía un pueblo mágico, ahora somos alcaldías, pero sigue siendo el único lugar donde no van a encontrar un pueblo mágico. Una cosa importante de este programa es que muchas localidades quieren ser pueblo mágico, porque han visto que el programa transforma al lugar, a las personas residentes del lugar y en general todo el entorno del pueblo mágico. La última vez que hubo una convocatoria para pueblos mágicos, más de 300 municipios solicitaron el ser pueblo mágico. Entonces, por el momento, pues tenemos estos 121 distribuidos en todo el país y pues no sabemos cuándo la Secretaría de Turismo sacará una nueva convocatoria para ser pueblo mágico. No hay una fecha establecida para esto. No, no hay una fecha. Puede ser, este año yo creo que será complicado, pues por todo lo que está sucediendo en México y en el mundo, que hay una convocatoria para Pueblo Mágico, pero sí han hablado que al ser un programa tan exitoso y que haber todavía localidades que quieren pertenecer al programa, pues habrá un momento en que nuevamente salga esta convocatoria y algunos otros sitios tengan la posibilidad de ser nombrados Pueblo Mágico. Perfecto. ¿Y cuáles son las características de un pueblo mágico? Bueno, un pueblo mágico, esta es la definición exacta de la Secretaría de Turismo, no la voy a leer, pero un pueblo mágico tiene características muy particulares. El pueblo mágico tiene que tener lo que dice ahí en las letras moradas, eso sí, atributos únicos, simbólicos, historias, hechos, esta cotidianidad que le da el ser un lugar muy clásico, muy tradicional, que haya guardado lo que es su historia, su cultura, su naturaleza, sus tradiciones, su gastronomía. Y ser pueblo mágico no es que nada más tú digas yo quiero serlo, también. Un pueblo mágico tiene que formar un expediente, presentarlo ante la Secretaría de Turismo y con ciertos requisitos que debe cumplir. En ese momento se hace toda una evaluación y puedes formar parte. Solo me gustaría hablar de 3 requisitos que forzosamente deben de estar, porque creo que son muy importantes para que la gente conozca que por algo forman parte de pueblos mágicos. El primero es el atractivo simbólico. El atractivo simbólico es algo que no puede faltar en un pueblo mágico. Es ese lugar o tradición o gastronomía o folclor que tenga el pueblo mágico, cultural o natural, que lo va a distinguir. Por ejemplo, en Bernal, el atractivo simbólico es la Peña de Bernal. Y creo que todos reconocemos, en cuanto vemos una foto de Bernal, que ahí está el pueblo mágico, pero atrás está la Peña. Luego, otra cosa que tienen que tener es que deben de estar cercanos a un sitio que sea su centro de distribución. Esto es una ciudad grande o importante que puede generar turistas para que lo visiten. Y lo más que debe de estar es a 2 horas en carretera desde ese lugar. Más adelante veremos que la mayoría de los pueblos mágicos están a 40 minutos, a 1 hora, a hora y media de alguna ciudad importante en el país. Y el tercero es que debe de haber una serie de prestadores de servicios, restaurantes, hoteles, guías de turistas, que deben de estar registrados, que debe de haber una lista de estos prestadores de servicio para que cuando vayamos al pueblo mágico sepamos que tenemos la gama de servicios turísticos que requerimos para tener ya sea una visita de un día o una estancia ahí. Y luego, bueno, hay otros aspectos administrativos, legislativos y financieros que el pueblo mágico debe de tener. Perfecto, muchas gracias. Bueno, después les quiero decir que este programa de pueblos mágicos es uno de los programas más reconocidos a nivel nacional e internacional en lo que es el turismo de México. Es tan reconocido y tan exitoso que el programa Pueblos Mágicos es de las pocas marcas que están, que el titular es alguna autoridad del gobierno federal y que están dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. El Instituto Mexicano, bueno, el INPI, que se llama, en 2017 le dio a Pueblos Mágicos la calidad de marca famosa. Solo hay otras 2 marcas del gobierno federal
que están igualmente en este registro, que es Pemex y el IMSS. Y Pueblos Mágicos fue la tercera. ¿Y por qué se la dio? Porque reconoce que es una marca que es conocida y famosa en todo el país. Cuando hicieron el estudio para esto, se dieron cuenta que está a la altura de alimentos muy conocidos, como una bebida muy, muy conocida en todo México y en el mundo, y de algunos otros productos mexicanos. Pero ninguna marca turística antes había tenido este distintivo, que es ser una marca famosa. Entonces, por eso Pueblos Mágicos se considera el programa de política turística más exitoso en la historia de México. Y esto ha sido también parte por esta apropiación que han hecho las personas que viven en un pueblo mágico y las personas que visitan un pueblo mágico. Tanto unos como otros se sienten orgullosos de estar, de visitar o de vivir un pueblo mágico. Yo creo que hasta lo vemos en redes sociales. Cuando la gente visita alguno, enseguida sube su foto y pone en el pueblo mágico de y el nombre. O sea, el nombre del pueblo ya va con esas dos palabras siempre. Pueblo mágico de, y no voy a decir uno porque hay tantos y vamos a hablar de algunos que vale la pena que los veamos. Bueno, algo que también la gente muchas veces tiene duda es, ¿qué es su logotipo del pueblo mágico? El logotipo del pueblo mágico también tiene su historia y tiene toda una interpretación. Es un reguilete, y es un reguilete porque ese es un juguete muy mexicano, muy clásico, que aún se sigue viendo en las calles de los mismos pueblos mágicos y de las ciudades. Y tiene 5 aspas de distintos colores, que significan lo que están viendo ahí. Una es la gastronomía, otra la artesanía, la siguiente es cultura y tradición, la gente y la naturaleza. Cada una de esas aspas tiene, si ven, colores también muy representativos mexicanos. En México nos encantan los colores llamativos, los colores fuertes, y por eso estos son los colores elegidos. Y bueno, un reguilete, al momento de dar vuelta, como dice abajo, gracias a los colores de sus aspas, cuando se mueven, crean sorprendentes efectos visuales. Y eso es lo que pasa con un pueblo mágico. Si nosotros vemos un reguilete girar, en ocasiones vamos a ver más el verde, en otras el rosa, en algunas el azul, y en otras vamos a ver todos los colores. El pueblo mágico eso representa, todos estos colores, pero cuando vamos a cada uno, hay en algunos que va a destacar la naturaleza, el color verde, y en otros que tal vez la gastronomía, el color rojo. Pero lo que se busca es que tengan toda esta diversidad, todo este ensamble de colores y que nuestros ojos se sorprendan al ver el pueblo mágico. También otra pregunta que se hace mucho la gente es, bueno, ¿y por qué magia? ¿Qué es magia? Magia, pensamos enseguida en los magos, en esta varita mágica, en sacar un conejo del sombrero, en una paloma. Pero la magia de los pueblos mágicos reside en lo que ellos tienen y precisamente en que muchas veces nos van a sorprender con cosas que no esperamos. Y por eso me gustaría hablar de algunos de estos casos. Hace ratito mencionamos, son 121 y son demasiados para hablar de todos, pero hay algunos que, porque tienen esta sorpresa guardada de la magia, o a lo mejor son conocidos por otras cosas, es que me gustaría hablar de ellos. Empezamos con Mazunte. Mazunte está en el estado de Oaxaca. Fue nombrado en el año 2015 como pueblo mágico. Se encuentra en la costa oaxaqueña y está a 1 hora de Huatulco y de Puerto Escondido. Eso es algo que sí me gustaría decirle a la gente, que muchas veces cuando planeamos vacaciones, busquemos qué pueblos mágicos están cercanos. Y muchas veces no solo son los pueblos mágicos del estado a donde vamos, sino de algún estado cercano. En este caso, Mazunte está a 1 hora de Huatulco y de Puerto Escondido, 2 de los destinos turísticos de playa más conocidos en Oaxaca, y es muy conocido porque ahí se encuentra el Centro Mexicano de la Tortuga. Es generalmente la visita que te dicen que hagas, que vayas a ver el Centro Mexicano de las Tortugas y todo lo que se hace con la conservación de la tortuga ahí. Y por supuesto, cuando vayan a Mazunte, vean. Pero lo que yo les quiero mencionar es la foto que están viendo, que es un lugar llamado Punta Cometa. Punta Cometa, para la gente del lugar, es considerado un lugar mágico y curativo.
un centro tradicional porque tiene una posición estratégica que permite que veas el mar a 180 grados. Todo el mar lo ves, donde te pares y donde voltees, lo vas a ver. Pero además, hay varias leyendas acerca de Mazunte. Por ejemplo, los locales dicen, y se dice, que el tesoro de los aztecas fue escondido en algún lugar de Punta Diamante y que está ahí, que nadie lo ha sacado nunca y nadie sabe exactamente dónde está, pero que ahí lo escondieron. También en esta relación con los aztecas mencionan que en Punta Cometa era uno de los lugares sagrados donde cada 52 años se encendía el fuego nuevo. Esta leyenda que, bueno, conocemos que había un ciclo de 52 años que lo que hacía es que pasado el tiempo tenían que abrir y cerrar este ciclo y entonces prendían un fuego nuevo en un lugar sagrado y Punta Cometa era de estos lugares donde se prendía el fuego nuevo. Y que por eso ahí se celebran ceremonias cuando es el solsticio o cuando es el equinoccio o cuando es este aniversario del encendido del fuego nuevo, porque puedes ir a cargarte de energía a Punta Cometa. Entonces, es ideal ir a ver el amanecer o el atardecer, porque el lugar es tan hermoso y los colores son impresionantes, que es una foto que debes de tomarte cuando vayas a Mazunte. Y bueno, para terminar Mazunte, solo les diría que no es el único pueblo mágico de playa. Hay varios otros pueblos mágicos de playa, porque muchas veces relacionamos pueblo mágico sí con turismo y cultura, pero no tanto con playa. Pero no, tenemos también a Tulum y a Bacalar en Quintana Roo, o a Loreto y Todos Santos en Baja California, y a Sayulita en Nayarit. Tienen opciones para ir a visitar pueblos mágicos de playa. De manera responsable, porque ese yo no lo conocía. Entonces, dicen, ¿no? No vayamos todos corriendo, hagámoslo de manera responsable. Claro, por supuesto, y más en estos tiempos en que tenemos que ser turistas responsables, porque ya la naturaleza nos ha mostrado que necesitamos cuidarla. Otro lugar de naturaleza también no tan conocido es el que ven en la foto, que es Sierra de Órganos. Pero ese Sierra de Órganos está en el pueblo mágico, muy cerca del pueblo mágico de Sombrerete. Sombrerete está a 1 hora 40 minutos más o menos de la ciudad de Zacatecas y a 1 hora y media de la ciudad de Durango. Sombrerete fue nombrado pueblo mágico en el 2012 y es conocido sobre todo porque es una pequeña localidad colonial y por la gastronomía zacatecana. Pero muy cerca, muy cerca de Sombrerete, está el Parque Nacional Sierra de Órganos. Es un área natural protegida desde el año 2000 y es considerado uno de los tesoros naturales más impresionantes de México. Si ven, es un conjunto rocoso de figuras muy dispares, muy caprichosas, que transforman el paisaje en algo tan espectacular como lo que vemos de repente fotos en Arizona o en el Gran Cañón. Si ven los colores, al amanecer y al atardecer, igualmente estos reflejos naranjas, ocres, de diferentes tonalidades, se ven aquí en Sombrerete. Se dice que el viento y el agua, y que también el origen volcánico de la Sierra de Órganos, es lo que han hecho que se creen estas formaciones rocosas y que se parecen a las pipas de un órgano. De ahí su nombre de Sierra de Órganos. Y ven cómo están alargadas, cómo están de forma vertical, como vemos los órganos de las iglesias, y por eso le pusieron el nombre de Sierra de Órganos. El siguiente que quiero recomendarles, porque estas son algunas recomendaciones, pero de muchos de los pueblos mágicos y de muchos de los lugares que tenemos en el país, es Huichapan. Huichapan está en el estado de Hidalgo, pero del lado pegado a Querétaro. Por eso está solamente a 1 hora 15 de la ciudad de Querétaro y a 40 minutos de otro pueblo mágico que es San Juan del Río. Huichapan fue nombrado en el 2012 y es conocido principalmente porque ahí sucedieron varios acontecimientos importantes relacionados con la independencia y la revolución. Y en este caso, el que quiero mencionar es precisamente relacionado con la independencia, que es el Chapitel. El Chapitel es este edificio que ven aquí, de 2 pisos,
Pero es importante porque ahí se celebró por primera vez, bueno, se conmemoró más bien por primera vez en el año de 1812 el aniversario de la independencia de México. Sabemos que en 1810 el cura Hidalgo dio el grito en Dolores Hidalgo, pero el por qué cada 15 de septiembre en la noche hay una conmemoración del grito es gracias a que en Huichapan, Hidalgo, un 16 de septiembre, de 1812, dos personajes muy conocidos de la historia, el general Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo, dieron el primer grito de independencia conmemorando esto. Entonces, en ese lugar que se conserva todavía, este edificio, está el balcón, este balcón donde dieron ese grito, y es un museo ahora, un museo donde van a encontrar pinturas, documentos y objetos de hace más de 200 años que están ahí conservados, y por supuesto, cada que se va a conmemorar el grito de independencia, la gente de Huichapan hace la representación del grito, si ven, con ropa tradicional de esa época, las antorchas y todo lo que pues se tiene historia de que así fue el grito en el momento. Entonces, este es Huichapan Hidalgo. El que sigue es otro de naturaleza, y generalmente nosotros cuando vemos esas fotos, por ejemplo, de los campos de tulipanes de Holanda o de los cerezos en flor en Japón, nos quedamos muy impresionados. Pero sabemos que en México también tenemos sitios de naturaleza increíbles, y cerca de Mineral del Pozo es uno de los lugares. Mineral del Pozo está a 1 hora de la ciudad de Querétaro y a 1 hora 40 de la ciudad de Guanajuato. Por eso hace rato les mencionaba, muchas veces cuando vamos a un sitio buscamos pueblos mágicos en Querétaro. Sí, pero los estados colindantes también muchas veces tienen sitios o pueblos mágicos muy cercanos, y que podríamos armar una ruta para conocer un pueblo mágico de un estado y uno de otro. Mineral del Pozo es más conocido porque fue un pueblo minero, y entonces hay vestigios de minas, y también tiene la fama de ser un pueblo fantasma. Muchas veces cuando los mineros secaban las minas, se iban de los lugares y dejaban los pueblos, y entonces un par de veces eso pasó con Mineral del Pozo, y por eso se consideró pueblo fantasma. Pero lo que yo les recomendaría ir a ver, aparte de todo el centro y todo lo que tiene que ver con las minas en este lugar, son los campos de lavanda. La lavanda es una espiga de color azul violeta. Ese color, las mujeres que dicen que nosotros vemos como 800 colores en el mundo, bueno, la lavanda es uno de ellos, es un azul violeta, y tiene un aroma muy peculiar también. Por eso durante muchos años, y todavía actualmente, es utilizada para elaborar perfumes, aguas de colonia, y también para fines medicinales, y desde hace unos años también para fines gastronómicos, porque pues ya ven que las flores y mucho tipo de cosas de la naturaleza se han ido incorporando a los platillos. Entonces, este campo de lavanda lo van a encontrar en una hacienda cercana, y lo que te enseñan es cómo es la producción y el secado de la lavanda. Puedes caminar por el campo y visitar los jardines, que se ven así principalmente durante los meses de julio y agosto, que es cuando está. Que aquí pues sí también tendría que decir, alguien me platicó alguna vez visitando algunos campos, que pues con todos los cambios que he tenido en los climas, ya no podemos pues poner una fecha exacta en cuando vas a visitar algo y vas a ver lo mejor, porque ahora pues llueve en verano, pero también en invierno, hace muchísimo calor en primavera y en otoño, hay sequía en invierno. Entonces, como hemos ido cambiando el clima, pues aunque sí se conservan un poco las estaciones, digo, no, muchas veces ya no podemos asegurar cuál es la mejor época para ver, pero julio y agosto yo les diría que van. Entonces, hay recorridos en bicicleta para que se puedan ver las flores de cerca, y pues como en muchas partes de naturaleza, lo mejor es pararte muy temprano, porque en las primeras horas del amanecer pues hay una niebla que cubre este campo azul, y se ve un espectáculo visual muy diferente a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, los que vivimos en una ciudad. Y esto, conforme va saliendo el sol,
se transforma en estos colores intensos, colores azul, color violeta, para finalmente ya, pues a mediodía a la tarde lo veamos como está en la foto. Y además, bueno, imagínense el olor de la violeta intenso caminando por ese lugar. Sí, no, está padrísima la foto. Y hay otro lugar, bueno, un pueblo mágico similar a este, que es el de Tequila, ¿no? Sí, en Tequila exactamente. Tequila también tiene un paisaje natural muy único, tanto que es patrimonio de la humanidad, que es el paisaje agavero. Y mucha gente dice que cuando va por la carretera llegando a Tequila y donde está todo este paisaje agavero, es como si vieras un mar azul, azul verdoso, que es el color del maguey, es que ellos no le llaman maguey, le llaman agave, del agave azul con el que se hace tequila. Entonces, sí, claro, Tequila también es un lugar que vale mucho la pena conocer, no solo por el paisaje agavero, sino por también que te enseñen a cómo se hace el tequila, la producción del tequila. Después seguimos con Asientos o Real de Asientos en Aguascalientes. Asientos fue nombrado en el año 2006, ya tiene un poquito más años que los anteriores, y está a 1 hora de la ciudad de Aguascalientes y a 1 hora y media de la ciudad de Zacatecas. Real de Asientos también fue un pueblo minero muy importante en su época, porque sabemos que en esa región las minas han sido y siguen siendo muy importantes, una de las actividades principales. Entonces, lo más conocido es precisamente todo este vestigio minero que se tiene. Pero esta foto es el Santuario y Panteón de Guadalupe, que es uno de los atractivos que deben de ir a ver cuando visiten Asientos. El santuario fue construido en el año 1765 y detrás del santuario, el santuario es esto, y bueno, hay muchos también cosas que tienen que ver con religión y que se pueden visitar, pero a mí lo que me llama más la atención es y si a alguien no le da miedo ver tumbas, pues lo debe de visitar, es el cementerio que está detrás de la iglesia. Este cementerio se construyó porque, y muy de acuerdo con la época actual, más o menos por esas fechas finales de los 1700 hubo una epidemia y esa epidemia hizo que murieran muchas personas y tuvieron que construir este cementerio detrás de la iglesia nuevo para enterrar a todas estas personas. Principalmente están enterrados españoles y una cosa que te explican ahí es que el panteón está dividido de acuerdo al estatus social que en ese momento ocupaban las personas del pueblo. Si eras español, te enterraban en un lugar, si eras local, te enterraban en otro, si eras rico, te enterraban en un mejor lugar, y si eras pobre, pues a lo mejor hasta pasabas al lugar donde se enterraban a todos de forma común, como una tumba, común. Exacto, como una fosa común. Otra característica del panteón es que enterraban a las personas de pie para ahorrar espacios y después para que no se viera pues tan tétrico con tantas tumbas, porque de pie no es lo mismo que te entierren de forma horizontal que de pie que caben muchos. Lo que hicieron es que pusieron una planta encima de cada una de las tumbas y ahora bueno vas caminando y cada que ves una planta, generalmente plantas desérticas para que duraran, cada planta que ves es que abajo había una tumba. Entonces puedes ir caminando por ellos. Entonces es pues sí, un camposanto de llamar la atención. El nombre completo es Nuestra Señora de Guadalupe en Asientos y es uno de los más antiguos que aún se conserva en el estado de Aguascalientes. Qué interesante está eso. Y además, si ven, son sitios muy diferentes los que tenemos en México. Cuando ven esos videos o ese meme que aparece de que si están en Europa o en Asia o en Sudamérica y que en México lo tenemos todo, por supuesto que lo tenemos todo. Y el próximo... O en Canadá. Exacto, y el próximo es esa la prueba. Si vemos esta foto, cualquiera pensaría que es Canadá. Si estás en Canadá y ves estos colores, el río, la forma, el tipo de árboles, dices, es Canadá, es algún lugar en Canadá. Y no, es en Talpa de Allende, en Jalisco, y esto es
el bosque de Maple. Talpa de Allende fue nombrado en el año 2015, está a poco más de 2 horas de Puerto Vallarta, también de Guadalajara está como 2 horas y media, casi 3, está un poco más cercano a Puerto Vallarta, y hasta eso también es el contraste que dices, bueno, tan cercano a la playa está un lugar de bosque de este tipo. Sí. Talpa de Allende es más conocido por la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Es uno de los lugares de religión que van muchas peregrinaciones. En Jalisco hay varios de ellos, pero este es uno de los que forma parte de este circuito religioso en el estado. Y entonces la mayoría de la gente va por eso, por la basílica y por las mandas y por turismo religioso. Pero cuando se vayan no hay que perderse este bosque de maple. Si saben, el maple pues es la hoja típica de Canadá, es su símbolo, pero hay este bosque aquí y a mucha gente le sorprende cómo puede en México, si no hay un clima como el de Canadá, tener este bosque. Y pues sí, en este caso, en Talpa, está el bosque, que es una área natural protegida y que no tiene mucho tiempo en que se ha descubierto. Apenas en el año 2000 fue cuando se reconoció que existía el bosque y que tenía este tipo de árboles. Entonces, el arce o maple, que son los dos nombres que tiene, es de una época muy remota y se piensa que en México las condiciones de geología y climáticas en esta parte de la sierra favorecieron que se dieran los arces en México. Este bosque es único, no hay otro en México que puedan encontrar con tantos árboles de este tipo y cómo están. Y es por eso uno de los atractivos turísticos naturales más importantes en la zona de la Sierra de Jalisco. Como es un área natural protegida, pues por supuesto controlan la entrada, controlan a la gente y lo que se hacen son recorridos para conocer caminando el lugar, para que puedas ir viendo con la naturaleza. Y lo que se pide, como por ejemplo pasa en las zonas con la mariposa monarca, es que no se lleven las hojas ni de recuerdos. Hace ratito Erika mencionaba que hay que ser un turista responsable. En todos los sitios de naturaleza siempre hay que pedirle a los visitantes que no se lleven las cosas. Llevarse una hoja o quererse llevar una ramita o hasta un piecito de un árbol, o en el caso de las mariposas monarcas, las mariposas muertas, perjudica el lugar. El que se queden ahí hace que se sigan dando de la misma forma. Y si cada uno de las miles de personas decimos, pero es que solo me voy a llevar una hojita, o solo me voy a llevar un, no sé, un recuerdito, imagínense cómo terminan al final las zonas naturales si todos lo hacemos. Entonces, no es visitarlo, recorrerlo, disfrutar de lo que tenemos, pero los recuerdos no se llevan. Así como llegamos y así como está el lugar, así se queda. Otro lugar que les quiero hablar es de Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo para todos los mexicanos es un sitio pues de los más reconocidos. De siempre nos enseñan en la escuela que en ese sitio el cura Miguel Hidalgo, una madrugada del 16 de septiembre de 1810, dio el grito de Dolores y que ahí empezó lo que es nuestra independencia. Dolores Hidalgo fue nombrado en el 2002 y está muy cerquita de muchos lugares. Está a 1 hora de Guanajuato, a 40 minutos de San Miguel de Allende y a 1:30 de Querétaro. Es conocido por ser la cuna de la independencia y también porque es el lugar de nacimiento de José Alfredo Jiménez. Entonces mucha gente pues no solamente va y ve la parte donde dio el grito del cura Hidalgo, sino que va a la casa museo de José Alfredo Jiménez o a escuchar todas las historias que hay acerca de este autor, de los más importantes de la música mexicana y de cómo escribió sus canciones. Pero algo que ha hecho en los últimos años muy bien Guanajuato, y no solo Guanajuato, toda la parte del altiplano mexicano, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, es el vino. El vino, desde hace tiempo en Guanajuato, es uno de los principales productos turísticos con diferentes recorridos enoturísticos. Y en el caso de Dolores Hidalgo, esta foto es del Museo del Vino. Y este Museo del Vino
no solo vale la pena que lo vayan a conocer porque hay catas de vino al final de los recorridos y pueden comprar vino, sino porque cuenta la historia de lo que es el vino guanajuatense, y una de las cosas que llama la atención es que, por ejemplo, el cura Hidalgo tenía una tradición que tenía que ver con el vino, porque además de proclamar la independencia, enseñaba el oficio de cultivar la vid a la gente de ahí. Entonces, hay vid desde hace muchos años, ya un par de siglos, en Guanajuato. Y entonces son 4 salas las que pueden conocer y les van explicando de forma cronológica desde cómo se elabora el vino, los tipos de viñedos que hay, las uvas que se cultivan en el país y particularmente en esa zona, las bodegas, las barricas, las botellas, las copas. Pues al que le gusta el vino y que quiera, está muy interesado en todo lo que es el enoturismo, es un sitio que no se deben de perder. Y les decía, además se realizan catas, hay eventos, hay exposiciones y pueden comprar al final su botella de vino para llevarse a su casa. Bueno, estas son las recomendaciones de algunos de los pueblos mágicos. Tratamos de poner un poco de variedad de todos, pero podríamos hablar de los 121, porque hay algunos que a lo mejor decimos, es que ya los conocemos muy bien, como Taxco, como Bernal, o como Real del Monte, que son algunos de los más famosos y más visitados. Pero aún dentro de ellos, les puedo asegurar que podemos encontrar sorpresas muy agradables de cosas que tal vez no conocemos en este momento. Como en el caso de Dolores Hidalgo, que está a 40 minutos de San Miguel de Allende y lo puedes hacer en un día. Te quedas en San Miguel de Allende, vas y vienes. Y al final, en este momento es cuando tenemos que salir a conocer esos lugares a los que no hemos ido. De eso también trata el live, ¿no? De comunicar los pueblos mágicos que no conocemos o que no son tan conocidos para pronto poderlos visitar. Claro, y por eso es esta siguiente parte. En este momento, y como dijiste al inicio, no podemos viajar. Bueno, todos los pueblos mágicos llegó un momento en que cerraron también sus fronteras y decidieron que no iban a recibir turistas, sabiendo lo que eso significa para un pueblo mágico, porque pues en el momento en que nombran a una localidad pueblo mágico, generalmente el turismo se convierte en la base de su economía. Y la mayoría de las empresas y personas que están ahí trabajan o de alguna forma son impactadas por el turismo. Entonces, en este momento los pueblos mágicos siguen cerrados, pero pues ya estamos en esta transición hacia la nueva normalidad, en esta desescalada, como le llaman en algunos países, de empezar a salir y empezar a hacer actividades que pues poco a poco se van a ir haciendo más, y una de las que llegará en su tiempo será el turismo. Y en todas las encuestas, en todos los perfiles que se hacen ahora de cómo será el turismo en esta nueva normalidad, salen los pueblos mágicos. ¿Por qué? Primero, porque en todos los países lo que se va a iniciar es con turismo doméstico, turismo de los mexicanos en México, viajar a lugares cercanos. Entonces, ¿qué más cercano que un pueblo mágico que vimos? Que hay pueblos mágicos cercanos a ciudades importantes, a capitales, y bueno, si hablamos de la Ciudad de México, tenemos pueblos mágicos en todos los estados que nos rodean, y está Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, el Estado de México. Juntando los pueblos mágicos de todos esos estados, los que vivimos en la Ciudad de México, tenemos aproximadamente 40, 45 lugares a cuales ir. Entonces, eso también, por eso el pueblo mágico ahorita se está saliendo mucho en estos resultados de qué va a ser el turista cuando empiece a salir. Bueno, va a ser turismo doméstico, va a ser viajes de cercanía. Se está pensando que la gente va a querer viajar a una, cuando mucho 2 horas del lugar donde reside, y de preferencia en auto. Y todas las encuestas que se han hecho de los visitantes a pueblos mágicos prueban que aproximadamente un 80% de la gente que visita un pueblo mágico va en su auto, con su familia o con su pareja. Sí, también hay excursiones que llevan a los turistas, pero muchísimos van en auto. Que también porque se van a buscar lugares abiertos y preferentemente de naturaleza. Lugares donde te sientas nuevamente libre, nuevamente en contacto con el aire, con el sol, con el viento, con los sonidos
que todos esos no los hemos escuchado en mucho tiempo y que quieres nuevamente que tu cuerpo los recuerde. Pero no solo de naturaleza, también lo que vamos a buscar es ese contacto con la cultura local, porque al momento pues hemos dejado un poco de lado el tocar, el platicar, el ver, el decir, el opinar, porque pues la mayoría estamos en nuestras casas desde hace bastantes días y pues lo que necesitamos es sentirnos nuevamente parte de algo. Y los pueblos mágicos tienen eso. Cuando visitas, generalmente te llama mucho la atención alguna tradición, lo que comen, la vestimenta, todo lo que hacen, y esta va a ser una parte. Y algo importante que sí estamos pidiendo toda la gente que trabaja en turismo, los que trabajamos en esto hemos leído pues estos comunicados que saca tanto la Organización Mundial de Turismo como el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que la realidad del turismo ya solo pasa por la sustentabilidad. Ya todos los turistas y todos los prestadores de servicio y todos los que estamos relacionados con turismo tenemos que ser responsables y tenemos que pensar en la sustentabilidad. Sí, es importante. Muchas personas, preguntan, como visitantes, ¿qué acciones podemos tomar para ayudar a los pueblos mágicos? Y una acción es esa, visitarlos de manera responsable. Pueden decir que repetitivo es, ¿no? Hacerlo de manera responsable, pero de alguna manera tenemos que ser conscientes. Como decíamos, tenemos que ir a ese pueblo mágico, consumir local. Al final es el dar, ¿no? O sea, todos vamos a ganar porque todos estamos en el mismo barco y tenemos que generar trabajo, empleos, porque al final es eso, ¿no? Es una cadenita de valor y es una cadenita donde todos nos podemos ayudar. Efectivamente, yo les recomendaría pues 3, 4 cosas. Uno, por la situación en la que estamos, que por favor respeten los reglamentos y disposiciones de cada lugar. Hay en este momento ya lineamientos y procesos que a todos los prestadores de servicios en cada estado se le están informando para recibir turistas. Pero cuando llegue el turista y que se le pida, por ejemplo, que use el cubrebocas o que se le va a tomar la temperatura o que respetemos la sana distancia o dependiendo de cada tipo de lugar va a ser, que por favor como turista apoyemos eso. Eso va a servir a todos para tener un mejor viaje, una mejor visita. La segunda, los residuos. Seguramente ya han visto fotos acerca de los cubrebocas, de los guantes y de otras cosas que antes no desechábamos. Antes lo que tirábamos era la botella de agua o de un refresco o la envoltura de algo. Pero ahora en algunos sitios, ya yo he visto fotos de algunas playas que se han empezado a abrir, que lo que más se encuentra cuando la gente se ve en la noche son cubrebocas. Entonces, ayudemos al lugar, así como nos traemos la otra basura, también traigamos esa basura porque saben que además se tiene que desechar de forma muy específica porque pues tiene nuestro sudor o nuestra saliva y no podemos tirarla en los bosques donde hay plantas importantes o hay especies endémicas o animales. Otro es, yo les diría, es que al visitar cualquier ecosistema que sea sensible, algunos de los que hablamos de naturaleza así son, primero nos informemos de cómo hacerlo para no causar impacto. Seguro el guía con el que vayamos, si van en una excursión con guía o a la entrada de los lugares, van a encontrar este tipo de especificaciones, pero tenemos páginas muy buenas tanto del INA o de Conavio o de la CONAM, donde los viajeros pueden encontrar esta información. Y lo que decías, pues compren local, consuman en este momento a la gente local, tanto comida como artesanía, algún tipo de recuerdos, porque eso favorece su economía. Y bueno, para cerrar, les quiero hacer 2 recomendaciones de visitar. Pueden ir a lo que es el Museo de los Pueblos Mágicos. Apenas el año pasado se inauguró el Museo Nacional de los Pueblos Mágicos en precisamente el pueblo mágico de Calvillo, en Aguascalientes. El proyecto nació como una celebración del nombramiento de Calvillo como pueblo mágico y se decidió que ahí se hiciera este museo y ahora van a encontrar ahí representados a los 121 pueblos mágicos. Están divididos
por salas de acuerdo a donde se localizan. O sea, hay una sala de los que están en el noreste, una de los que están en el centro norte, en el occidente, en el centro sur, en el sureste, y en cada uno de los lugares que representa el pueblo mágico, bueno, van a encontrar artesanías, cosas que tienen que ver con su folclore, con su cultura, muy representativas de cada uno de los pueblos mágicos. Lamentablemente el Museo de los Pueblos Mágicos pues se inauguró el año pasado, pero hasta febrero de este año fue cuando se le empezó a dar mayor importancia y conocimiento y en las redes sociales se empezaron a hacer acciones para darlo a conocer, pero pues mes y medio después o un mes más o menos después fue cuando empezó la pandemia, la contingencia, y pues en este momento, así como todos los demás museos del país, sigue cerrado, pero en algún momento, como también pasará con todos, se va a abrir. Y hay algo que me gusta mucho de ellos, que su hashtag es Tú eres la magia. Entonces, cuando vayan y lo visiten, si andan por esa zona, bueno, vayan al Museo Nacional de los Pueblos Mágicos y suben su foto a Facebook con Tú eres la magia. Y la otra cosa que tenemos que esperar a cómo está en ese momento la situación, sobre todo de salud, y qué dicen las autoridades, pero hasta este momento sigue en pie el segundo Tianguis de Pueblos Mágicos a celebrarse en San Luis Potosí en el mes de noviembre de este año. El primer Tianguis de Pueblos Mágicos se celebró el año pasado en Pachuca, Hidalgo. Antes era una feria, pero se transformó para convertirse en algo más grande. Es no únicamente ya la feria donde están los stands, sino es un tianguis en donde se encuentran, aparte de los 121 pueblos mágicos con sus stands, también citas de negocios, hay exposiciones, hay toda una área de educación o educativa con conferencias, y pues solo para que se den una idea, el año pasado más de 150,000 personas visitaron el Tianguis de Pueblos Mágicos en Pachuca. Fue mucho más de lo que pensaban ellos, y la gente lo valoró muy bien, le encantó que se pudieran comprar ya en ese momento productos de Pueblo Mágico, y no solamente productos físicos, sino también un tour o una excursión para luego ir a visitarlo. Entonces, sí, en su momento en noviembre la situación ya es diferente y las autoridades de salud, de turismo y locales dicen que sí, vamos a tener este segundo tianguis de pueblos mágicos en San Luis Potosí, y la verdad es que es una gran experiencia ir y estar 1, 2 o los 3 días que dura, porque la verdad es que en un día no visitas todos los stands, para conocer qué ofrece cada uno de los pueblos mágicos, porque de primera mano la gente que vive en esos pueblos mágicos es quien te atiende y es quien te cuenta lo que tienen en su pueblo mágico. Y bueno, sería todo, Erika. Gracias. Muchas gracias, Lau. Yo creo que a todos nos encantó tu presentación. Bastante completa, demasiado completa, tanto que no hay preguntas. Bueno. No, sí tenemos una pregunta. Bueno, del tema de la feria, es importante mencionarles que la feria está organizada por la Secretaría de Turismo. ¿Sí estoy bien? Sí, así es. Y en otra plática que habíamos tenido, siempre, cada 2 años, le toca a Hidalgo, también habías hecho mención. Se combina. Exactamente, Hidalgo va a ser sede bianual de los pueblos mágicos. La primera fue el año pasado en Pachuca, Hidalgo. Este año sería San Luis Potosí y el siguiente año nuevamente Hidalgo. Cada que termina una feria de pueblos mágicos es cuando anuncian en dónde va a ser la siguiente. Entonces, anunciarían que sería en Hidalgo 2021 y después, ya cuando pase esa, anunciarían dónde sería en 2022. Pero es una tradición que se quiere igualmente quedar como lo que es el tianguis turístico, que este tianguis de pueblos mágicos se realice cada año. Perfecto. Y una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un pueblo mágico y un pueblo con encanto? Los pueblos con encanto es un programa local, en este caso de la Secretaría de Turismo del Estado de México, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México se tienen los barrios mágicos y en otros estados también hay este tipo de programas locales que lo que hacen es preparar a sus sitios para después pedir ser un pueblo mágico. Es un programa más local, parecido a pueblos mágicos,
pero Pueblos Mágicos es a nivel federal. Y la verdad es que, por ejemplo, en el Estado de México les ha funcionado muy bien. Varios de sus pueblos con encanto después han pasado a ser pueblos mágicos. Y otros sitios que pues querían ser parte de pueblos con encanto, en el momento de que algunos se vuelven pueblos mágicos, pasan a ser pueblos con encanto y entonces les empiezan a ayudar en este desarrollo para todos los requisitos que se tendrían que cumplir si en algún momento quieren ser pueblos mágicos. Pero son programas muy interesantes, también vale la pena ir a verlos, Pueblos con Encanto, y les decía, en algunos otros estados hay programas parecidos. Perfecto. Voy a hacer una pregunta que no sé, no sé qué tan cómoda te ponga. ¿Cuál es el número 1 de la lista de pueblos mágicos favoritos de México? Oh, esa sí es una pregunta muy complicada. Sí, bastante. Sí, es como, si alguien que nos está viendo ha tomado clases conmigo para el diplomado de guías de turistas, yo les pregunto siempre, ¿cuál es su sitio favorito de México? Y que no me pueden decir dos, porque siempre tenemos un favorito, pero que es muy difícil decirlo porque hay tanto y tanta variedad que te pones a pensar y dices, ¿cuál? A mí me han tocado visitar muchos pueblos mágicos y cuando me han dicho eso, que cuál ha sido de mi favorito, bueno, es muy difícil decirlo, prefiero no decirlo, no opinar. Y bueno, hay un concurso, de uno de una revista y otro que hace también otra compañía turística acerca de cuál es el pueblo mágico favorito de México. Y pueden ver los resultados si lo buscan así, cuál es el pueblo mágico favorito, encontrarán cuáles son. Algunos estarán de acuerdo, otros diremos, pues hay otros más bonitos, otros más interesantes, pero pues es que eso es percepción personal. Si a mí me gusta mucho la cultura, pues voy a preferir un pueblo mágico donde el atractivo principal sea la cultura. Pero si prefiero la naturaleza, pues va a ser eso. Pero también si tengo algún tipo de recuerdo con el pueblo mágico, pues siempre se va a convertir en mi favorito. Entonces, sí es una pregunta difícil de responder. Difícil, claro. Tenemos otra pregunta, Josué Israel Mesa. ¿Cuál es la política del gobierno federal actual con respecto al programa de pueblos mágicos, con respecto a los recortes que han tenido muchos programas últimamente? Sí, efectivamente ha habido un recorte de presupuestos, algunos programas, incluido bueno, en el que estaban los pueblos mágicos, pero lo que sí les digo es que no va a desaparecer el programa. Pueblos Mágicos, y lo sabe la Secretaría de Turismo, es muy exitoso y es algo que, les decía, en este momento van a ser uno de los primeros lugares que van a visitar los turistas y no se va a dejar de apoyar. Lo que pasa, y sin meternos en política, es que es una forma diferente de trabajarlo y que pues ahora los pueblos mágicos tendrán que dar un viraje hacia cómo se manejaban los recursos y cómo trabajaban este tipo de programas con las propuestas que ahora tiene la Secretaría de Turismo Federal. Y pues yo siempre pienso que debe ser un trabajo conjunto entre gobierno federal, estatal y local, los prestadores de servicios y los ciudadanos, los residentes de los pueblos mágicos. Y si a eso le añadimos la academia, la investigación y todos aquellos que visitamos pueblos mágicos, pues podemos seguir haciendo que sea un programa igual de exitoso o más como ha venido siendo en estos años. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Neri Ricalde, ¿cuál es la perspectiva futuro del programa Pueblos Mágicos? Pues a futuro que seguirán ahí. Por eso les decía que de los dos últimos temas que hablamos, tanto el museo como el tianguis han sido ya en esta administración, lo que demuestra que saben, insisto, que el programa debe de quedarse. Los mismos estados es uno de los programas que más han hablado, no voy a decir luchado, más insisten en que se necesita el apoyo y que tienen que hacer algo. Si ustedes entran a las páginas de las secretarías de turismo de cualquier estado, van a ver una sección de pueblos mágicos. Ninguno de ellos va a decir, yo ya no quiero tener pueblos mágicos, o no los voy a apoyar, o no voy a hacer algo. Y les decía, y la misma gente local tampoco lo quiere. Saben de la importancia de ser pueblo mágico, del orgullo que es el pueblo mágico. Entonces, yo creo que, pues también con los cambios que va a traer todo esto que estamos pasando, pues esperemos para ver qué dice la Secretaría de Turismo,
pero insisto, lo que sí es que el programa no desaparece. Perfecto. Tengo muchos saludos para ti. Gracias. Déjate comparto los saludos. Saludos desde El Salvador. Atención, es licenciado Julio Díaz. Ok, saludos. Jesús Alarcón, saludos profesora, Jesús. Excelente presentación. Telma. También alumna, saludos. Y Yuridia Velázquez, Francisco Javier, José Israel, Ángeles Ríos, Verónica Salgado desde Oaxaca. Sí. Coral, Esther Pérez, saludos desde El Salvador. Perfecto. Me parece que ya no hay más preguntas. Todo fue bastante claro. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Sí, claro. Por favor. Dejemos de compartir. Ahí está. Mira, es que esto es de parte de todos nosotros para ti. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Lau. Estuvo padrísima la presentación, en verdad. Agradecemos mucho tu tiempo, tu colaboración. Invitamos a todos los viajeros a viajar de manera responsable, a visitar cada pueblo mágico, porque hoy día, entre todos, juntos, vamos a salir adelante. Entonces, es importante hacer mención de esto. No es momento de viajar, es momento de quedarnos en casa. Esto todavía no termina. Si no tenemos que salir, no lo hagamos. Seamos conscientes para que el día de mañana lo podamos hacer de manera responsable y podamos disfrutar de nuestro país y posteriormente pues salir por el mundo, ¿no? Y de eso se trata la vida, de vivirla, de disfrutarla, de compartirla con las personas que amamos y de ayudar al prójimo. Y qué mejor que ayudarnos entre todos, y los pueblos mágicos son la mejor opción. En este momento es muy importante, nos necesitan y vamos a estar ahí siempre para ellos. Laura, te agradezco infinitamente, gracias a todos nuestros seguidores. ¿Quieres decir algo más para poder finalizar? Sí, claro, yo también te agradezco, Erika, un gusto haber estado. Hablar de pueblos mágicos siempre es, bueno, para mí me apasiona, me encantan, y reafirmar lo que acabas de decir, cuando podamos salir, visiten los pueblos mágicos, visiten México, vayan, eso sí, de forma responsable, pero tenemos una variedad de lugares increíbles en México que vale la pena conocer. Y muchas gracias a todos y saludos a todos los que nos vieron. Muchas gracias a todos. Recuerden, si les gustó este like, denle like, compartan y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos el siguiente martes.